Buenas noches y bienvenidos a las webinar organizados por el broker IC Market. Espero que se encuentren muy bien. Seguimos con lo que es el curso de trading institucional, curso organizado por el broker, en lo cual tratamos de ayudar a sus posibles clientes y a sus clientes en búsqueda de nuevas oportunidades en lo que es el mercado y que puedan conservar su dinero y tener una estadía bastante larga en el mercado. Cualquier información contenida en este seminario web no debe ser interpretada como un consejo o recomendación de inversión. Todos los webinars que presenta IC Market solamente es para fines educativos. La agenda de esta noche. StubHub. Un tema bastante importante que considero que deberían saber a la hora de trabajar en los mercados, ya que hay veces que el mercado no respeta nuestros análisis y ese fin y ese nombre eso se le denomina StopCon o piscinas de liquidez, es donde el precio va a buscar zonas donde se encuentra la mayor cantidad de liquidez posible, donde los traders, los retails, colocan sus stop loss. Bien, por lo tanto se le llama cacería de stop loss. Vamos a ver lo que es la teoría del movimiento de stop loss, de stop hunt, condiciones para identificar un movimiento de stop hunt y cómo anticipar los movimientos. Bien, ese es el tema para esta noche, un tema que considero bastante importante a la hora de combinar como por ejemplo lo que son los elementos de una operativa que vimos en una de las primeras clases de este curso, que es, bueno, obviamente hace referencia a uno de esos tipos de elementos y lo vamos a combinar con lo que es el Fibonacci. El webinar de esta noche está presentado por Federico Ortiz. Y comenzamos con el tema 1, teoría de movimiento de stop hunt. La teoría en este caso es bastante cortita, lo que me voy a centrar más es en la práctica y buscar más ejemplos. Siempre se deben preguntar a dónde están los stops, porque ahí es donde está la liquidez. Si ustedes dicen, bueno, voy a trabajar en tendencia, en un rango, ustedes deben preguntarse, ¿dónde las personas colocan el stop loss? Bien, si lo colocan por encima de un máximo cada vez más bajo, si lo colocan por encima de un máximo cada vez más alto, bien, esa pregunta se la deben hacer siempre. Porque ahí es donde está la liquidez. Ustedes, por ejemplo, cuando van a trabajar en un rango, si tienen una estrategia para un rango, bueno, ¿dónde van a colocar su stop loss? ¿Por encima de la resistencia o por debajo de los soportes? Bien, eso los institucionales lo saben. El market maker lo sabe. Por lo tanto, cuando se mueve el precio, va a cazar esos stop loss con fines de quedarse con el dinero que hay por encima y por debajo de esos niveles. O sea que el precio marcará un low o un high dependiendo de dónde vaya a buscar esa liquidez. Recuerden que si hay una congestión, una pausa en el precio, puede que vaya a subir o a bajar para quedarse con esa liquidez. Bien, el propósito de esto es disparar los stop loss de la gente. Simplemente eso, quedarse con el dinero. Por lo general hacen patrones trampa. A esto también se le llama la turtle soup. Bien. En alguna clase de IC Market
hace tiempo, hemos trabajado con lo que son las trampas o los falsos rompimientos. Esos falsos rompimientos tienen ciertas características que cuando los sabemos identificar, podemos encontrar buenas oportunidades de venta o de compra, siempre y cuando estemos trabajando dentro del rango. Los movimientos de stop loss se pueden producir en cualquier temporalidad, ya sea en M15, ya sea en temporalidades diarias, ya sea en temporalidades semanales, ¿bien? También se dan en las aperturas de los mercados. No necesariamente se va a dar en el Open London, que es donde por lo general se produce la primera cacería de stop hunt, por lo menos lo que son los gráficos M15, HU. Bien, todo esto puede pasar en cualquier momento. Supongamos que van profit durante la mayor parte del día y en alguna hora X el precio se devuelve y terminan perdiendo el trade. Incluso el cierre diario que venía alcista terminó bajista, que al otro día continúa con esa baja. Bien, entonces eso se llamaría la cacería de stop loss. Esto puede pasar en cualquier momento. Bien. Tema 2. Condiciones para identificar un movimiento de stop hunt. ¿Cómo podemos identificar un movimiento de cacería de stop loss? Hay 5 características principales para identificar estos movimientos. La primera, tener una idea de la perspectiva macro. Nosotros debemos analizar en día para determinar la tendencia. ¿Hacia dónde se dirige el precio? ¿Bien? De ahí cambiarnos de temporalidad, ya sea para H1, para H4, para la temporalidad que ustedes desean trabajar al corto plazo. Lo ideal sería primero tener una perspectiva macro para saber qué podemos hacer en el mercado y no caer en este tipo de movimiento. Si bien lo vamos a combinar con el Fibonacci y con la fractalidad, porque estos movimientos se combinan con la fractalidad cuando hay tendencia. La segunda característica es movimiento repentino. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento del día el precio está tranquilo y de repente vemos una vela que baja repentinamente, comienza la hora y la vela cae o sube instantáneamente. Y ustedes dicen, ¿qué está pasando? Una noticia. Quizá no sea una noticia. Quizás simplemente sea un movimiento para cazar stop loss. Son movimientos rápidos, movimientos que aparecen de la nada y tienen una vela muy grande. Va a cazar los stop loss. Seguido, por ejemplo, rompe una resistencia con una vela fuerte, larga, repentina y de repente a la otra hora bajan la vela con la misma intensidad, creándose una mecha. Esa mecha va con fines para buscar los stop loss en algún punto del precio donde hay muchas órdenes y el precio lo único que fue a hacer fue a buscar esa liquidez para continuar con el movimiento predominante o crear un nuevo movimiento. Bien. La característica 3, movimiento repentino y en contra de la dirección real del precio. Si nosotros analizamos que está en una estructura alcista, lo que puede hacer el precio antes de continuar con esa estructura, crea un movimiento en contra de la tendencia con fines de quedarse con esa liquidez y luego continuar con la subida. O sea que toma gasolina para continuar subiendo y seguir moviendo el precio a mayores zonas. La cuarta, una característica esencial para identificar stop hunt es estar en un rango, ya sea en un rango horizontal o un rango diagonal, es decir, en un canal de tendencia. Los stop hunt se van a producir más en los rangos, o sea, van a ir a buscar los liquidity pool
para quedarse con esa liquidez y comenzar un nuevo movimiento. También lo vamos a encontrar en varios máximos descendentes, varios mínimos ascendentes en tendencias. Bien, ya vamos a ver ejemplos. Y una quinta característica es la hora del día. Si ustedes son intradía, hay ciertas partes del día donde estas velas repentinas aparecen. Bien. Básicamente se puede dar en la hora de Londres y en la apertura de Nueva York, o sea, en la apertura de Londres y Nueva York. Por lo general, en Londres puede aparecer lo que es un Judas en un rango E15 H1, busca esa liquidez, genera una tendencia, una estructura en el día, por ejemplo, existe, lo que puede llegar a hacer Nueva York es dar la vuelta totalmente, ¿sí? O directamente en Nueva York también se puede producir una estafa. ¿Qué pasa? Ustedes deben comprender que en Nueva York se pueden producir los reverse del precio o las reversas del precio. El precio va cayendo durante la sesión de Tokio, Sydney, Londres, y viene Nueva York y da vuelta a todo. Es importante conocer las sesiones. La sesión que mayor volumen mueve es Nueva York. Por lo tanto, estas velas repentinas, para los que hacen intradía, pueden aparecer en estas dos sesiones. Bien, apertura Londres, apertura Nueva York o el reverse en Nueva York. Bien. ¿Cómo anticipar a movimiento de stop? Bien, siempre que veamos máximos seguidos, varios máximos seguidos, ya sea bajista o alcista, el precio en algún momento va a ir a quedarse con la liquidez que hay por encima de esos máximos más bajos o esos mínimos más altos. Es crucial tener en cuenta que la liquidez se encuentra por encima de los máximos y por debajo de los mínimos. Son zonas que el precio podría ir a visitar para detectar los stop loss que existen ahí, hacerlo saltar y quedarse con el dinero. Bien, sin duda, la clave es los rangos, los máximos descendentes y los máximos ascendentes. A su vez, también tenemos que tener en cuenta que los mínimos ascendentes también son zonas donde el precio podría ir a buscar esos stop loss. Principio sobre la identificación de movimientos de stop loss. Como norma general, siempre existe un nivel de precio muy limpio. Es decir, los máximos de las mechas son muy claros en un nivel. Ahí existe un incentivo para una casa de stop loss. Como un ejemplo, por ejemplo, en este ilustrativo tenemos estos máximos. Son al ser un doble techo, esto lo podemos llamar como un candle. ¿Bien? ¿Qué podría hacer el precio? Subir. Pero a su vez, ¿qué está pasando acá? Que el precio quedó en un rango.
en una acumulación. Hasta este entonces, en esta vela, ¿esto qué era? Era un nivel limpio. Y de repente, ¿qué hace? Una mecha para saltar todos los stop loss. Porque si ustedes operan mediante el rebote, ¿qué quiere decir operación va por el rebote? Que cuando llega una zona de resistencia o soporte, ustedes colocan una orden. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que cuando ustedes colocan una orden, puede pasar esto. Con una mecha, buscan la liquidez, hacen saltar los stop. El fin fue para cazar los stop loss. ¿Sí? Quedarse con la liquidez que hay por encima de este nivel. Pero a su vez, si lo vemos de manera más macro, si esto es un doble techo, supongamos, podría llegar a ser un Candyland. Y ese Candyland, o un Equality High, lo que haría es ir a llevar el precio por encima de estas zonas para quedarse con mayor liquidez. Bien. Con esta en esta imagen se puede ver el precio limpio y lo que pasa es que el precio atraviesa en la otra dirección en vez de bajar y después, una vez que tiene esa liquidez, cae. Deben acordarse siempre o recordar que el mercado no avanza seguido o continuado. Siempre lo hace con retrocesos, impulsos y retrocesos. Bien. En esos retrocesos, lo que puede hacer el precio es buscar liquidez, es ir a saltar los stop loss. Ya lo vamos a ver con estructura en algunos ejemplos y utilizando el Fibonacci. Bien. Principio de aplicación de esta práctica. Siempre que el mercado haya estado cayendo, ahora toca subir, aunque sea con una pequeña corrección. Todo lo que baja tiene que subir y todo lo que sube tiene que bajar en algún momento. En algún momento se debe producir la corrección. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y más si ya el precio está en un movimiento de un vacío de liquidez muy pronunciado o con varios máximos descendentes o mínimos ascendentes, es momento de que el precio vaya a buscar esa liquidez. Bien, vaya a reventar esos máximos, vaya a reventar esos mínimos. Mientras más máximos haya en una tendencia bajista y sean cada vez más bajos, ya vamos a ver un ejemplo, hay mayor incentivo para ir a buscar esa liquidez. Existen dos entornos esenciales en el movimiento de caza de stop loss. Primero, en rangos. Segundo, en tendencia. Tanto en rangos como en tendencia hay cacería de stop loss. Hay movimientos de regresión. ¿De acuerdo? Situación en la que existe una alta probabilidad que aparezca un movimiento de stop loss, de stop hunt. En rangos, siempre se forma un rango. Los institucionales van a tener alto incentivo a ir a cazar esos stop loss. Bien. Con la simple razón de quedarse con el dinero de la retail. Bien. Es el entorno ideal para buscar liquidez, los rangos. Los stop hunt se producen en rangos la mayor parte del tiempo y en tendencia, eso deben saberlo. Por ejemplo, acá tenemos una imagen ilustrativa donde el precio tiene una estructura. Acá que pueden observar. El precio tiene máximos descendentes, pero ya hay muchos. Miren cuántos hay. 1, 2, 3. Suficiente incentivo para decir, me quedo con este stop loss, con los stop loss que están acá. Pum, me voy, bajo, pero lo doy vuelta al precio. Me quedo con los stop loss. Pum, bajo, reviento los stop loss de esta manera. ¿Por qué? Porque acá hay una estructura alcista, si la pueden observar. En el fractal menor o en el order flow menor, tenemos una estructura que alcista, la estructura predominante
es bajista. Pero como el mercado es fractal, los retrocesos también tienen estructura. Esto ya lo vamos a ver ahora con el Fibonacci. Al estar en estructura, también es una manera de reventar los stop loss del order flow menor para luego, después, reventar, porque acá, ¿qué pasó? Fue un falso market shift, un falso ruptura de estructura. ¿Nosotros qué operaríamos? En esta vela a la baja, porque trazamos un Fibonacci y operamos a la baja, pero no, el precio subió a reventar los stop loss. O sea que se quedó con los stop loss de este nivel, de este nivel, de este nivel. O sea que hizo una cacería múltiple. 1, 2, 3, 4. Reventó los stop loss 4 veces. El mercado recapitalizó 4 veces. Bien, ¿y cómo podemos evitar esto? Bien, vamos a detectarlo mediante la multifractalidad. ¿Sí? Con la multifractalidad podemos determinar esto para saber qué puede llegar a estar pasando. Y con el Fibonacci. Siempre recuerden, porque esto es oro. Esta información es muy valiosa. Siempre que vean máximos descendentes, varios máximos descendentes, ahí existe un alto incentivo a quebrar todos esos máximos. ¿Por qué? Porque todo el mundo coloca sus stop loss por encima de esos máximos. Lo que la gente está haciendo en un mercado de tendencia es operar pullbacks y la gente coloca sus stop loss por encima de los pullbacks. Es decir, las personas trabajan cuando el precio retrocede para unirnos al nuevo impulso. Pero cuando ya hay muchos máximos cada vez más bajos o muchos máximos mínimos cada vez más altos, hay incentivo para buscar la quema de esos stop loss. Esto sucede cuando ya hay 2 o 3 máximos descendentes o 3 o más máximos y mínimos cada vez más altos. Bien, entonces recuerden eso, que cuando vean una tendencia y ya vean que tiene una tendencia alcista y tengan muchos mínimos cada vez más altos, ya sean muchísimos, ya hay un incentivo para ir a buscarlos, liquidarlos a todos, neutralizarlos. Eso como lo llamábamos, los liquidity runs. Bien, va a buscar la liquidez que hay por debajo de esos mínimos, o va a buscar la liquidez que hay por encima de los máximos cada vez más bajos, en una tendencia bajista. Esos son liquidity runs, ¿sí? Van a reventar los stop loss, van a buscar los liquidity pool. Bien. Es importante que recuerden eso. Todo movimiento debe ser neutralizado, debe ser recapitalizado. ¿Cuándo? No sabemos. Pero si hay una tendencia con muchos, pero con muchos máximos o mínimos, en algún momento eso va a caer. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, tenemos un... Voy a ocupar. Tenemos una estructura. ¿Qué hace el precio? Estructura alcista. Bajista. En esta estructura bajista tenemos los mínimos cada vez más bajos, o sea, los máximos cada vez más bajos. ¿Qué hace el precio? Neutraliza, hace una cacería de stop loss. Luego, ¿qué hace? Baja. ¿Esto qué es? Un fake market shift, un falso rompimiento de estructura. Nosotros compramos acá, pum, se gana hasta un momento, ¿y qué hace? Caza los stop loss de acá abajo.
Precio nuevamente sube, crea una estructura bajista en el fractal menor. ¿Qué hace? Busca los stop loss que hay por esta zona. Revienta los stop loss del segundo máximo. Y luego va a reventar los stop loss del último máximo. Bien, esto sería stop loss. ¿Por qué? Porque existen ya muchos máximos cada vez más bajos. Al existir tantos, esto es liquidez. Ahora en los gráficos lo vamos a ver. Esto es liquidez. Por lo tanto, acá hay liquidez. Ya vimos que la liquidez es donde se encuentra. Por encima y por debajo de los mínimos. Esto también es liquidez. Acá también hay liquidez. Donde se genera un pico es liquidez. ¿Sí? Acá hay liquidez. Acá hay liquidez. Por ende, ¿qué hace el precio? Buscar la liquidez que hay en todos estos niveles y crear lo que son los liquidity run. O que serían los liquidity run, que son las neutralizaciones de liquidez. Y los liquidity pool son donde está la liquidez. ¿Y cuándo se produce el liquidity run? Cuando neutraliza un mínimo o un máximo KM. Acá, por ejemplo, tienen un rango. Un soporte. Una resistencia. ¿Qué hace el precio? Falso movimiento de ruptura para quedarse con los stop loss. Neutraliza. Hizo lo que es un liquidity run, porque acá había liquidez, había piscina de liquidez. Había liquidity pool. Lo mismo pasó por acá. Hubo un stop hunt. Hubo un stop hunt. Se quedó con la liquidez que había acá para nuevo continuar con una estructura alcista. Eso es lo que hace el precio siempre. Caza los stop loss, porque hay piscinas de liquidez. Cuando hay piscina de liquidez, crea el liquidity run para neutralizar, quedarse con el dinero de los retail y continuar con el movimiento. Por eso se dice que en los rangos no se opera, ¿sí? Porque hay muchísimo incentivo de neutralización de liquidez. Bien. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a combinar con Fibonacci? Si tenemos una estructura alcista, en día y una estructura alcista en H4, recuerden que en día todo esto es el impulso. Yo podría trabajar con Fibonacci, si esto ya empieza a caer, yo podría trazar un Fibonacci de esta zona a esta zona. ¿Qué pasa? Como estoy en una estructura mayor, hay muchos, y en la estructura menor hay muchos máximos, mínimos cada vez más altos. ¿Qué hay acá? Hay liquidez. ¿Y cómo utilizo el Fibonacci? Si yo trazo un Fibonacci desde acá hasta acá, van a aparecer los niveles. El 62,
y el 70.5. Es el Fibonacci mayor, lo vamos a poner en azul, porque es el Fibonacci mayor. El Fibonacci que comienza desde el inicio de la temporalidad mayor, que es la negra, y la temporalidad menor, H4, es la roja, le vamos a poner acá H4. Y la temporalidad en color negro le vamos a poner día 1. Este Fibonacci azul es de día 1. Vamos a poner acá al lado día 1. Ahora voy a trazar un Fibonacci en ¿Me pueden escucharme bien? ¿Me pueden colocar en el chat un 5 si se escucha bien? Si pueden ver la pantalla. Sí, en la pizarra. Entonces estábamos en la fractalidad menor. Bien, vamos a hacer un zoom. Nosotros vamos a tratar de comprar en estos puntos cuando el precio retroceda, trazando un Fibonacci, buscando las zonas OT. Pero ¿qué pasa si el precio baja? No respeta la zona OT. El precio puede venir a buscar, anoten estos niveles, el 110% y el 127.20%. Son los niveles que el precio puede buscar para buscar una compra. A esto llamamos niveles de stop. En el Fibonacci vamos a poner el 110 y el 127 con niveles de stop. Pero como esto todo era un impulso alcista, recuerdan que esto venía
que esto venía de una estructura día. ¿Qué puede pasar? Que estos niveles de stop se pueden combinar con los niveles del fractal mayor. O sea, los niveles azules serían el 61, 70 o el 78 o el 79. Bueno, se salió. Bueno, no importa. Vamos a ir directamente al TradingView para verlo con mayor detalle. ¿Alguna pregunta? Pregunta con lo que es los stop hunt, dónde buscar los stop hunt. Obviamente vamos a ver más ejemplos gráficos, bien, para que quede más claro la teoría. Esto fue la presentación teórica nada más. Ahora vamos a ver la práctica. ¿Dónde vamos a buscar esas zonas? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y el canal de YouTube donde se suben las clases para ser revisadas nuevamente, y mi número personal por si desean pertenecer al grupo de IC Market. Me mandan un mensaje y pueden pertenecer. Ahí se envían los links de registro para los webinars, las sesiones de los lunes y la creación de cuentas demo y cuentas reales en el broker. Vamos directamente a la práctica. Bien. Acá yo tengo un ejemplo. Miren esto, acá tenemos un stop hunt. ¿Qué hace el precio? Cae. Y luego revienta. ¿Por qué reventó? Porque ya venía con muchos máximos cada vez más bajos. Y al haber muchos, esto es un incentivo porque acá hay mucha liquidez. Hay muchísima liquidity pool. Esto es un liquidity pool. A eso llamamos liquidez, lo llamamos como liquidity pool. Al haber mucho liquidity pool, muchas piscinas de liquidez, porque mucho dinero, ¿qué hace el precio? Crea una zona de stop hunt. Neutraliza todos estos máximos. Miren cómo los neutralizó. Este último máximo que neutralizó fue del 19 de julio. El precio del 19 de julio del 2021 hasta el 28 de enero, el precio bajó. Y en abril de este mismo año
neutralizó todos estos máximos cada vez más bajos hasta el año pasado. Buscó liquidez del año pasado. Esto es una cacería de stop loss. Esto es un stop hunt. Al ser un stop hunt, el fin de esto fue quedarse con la liquidez. Si yo trazo un Fibonacci desde el último máximo, pueden ustedes observar, vamos a eliminar esto, que el precio, las zonas de stop hunt, los niveles de Fibonacci de stop hunt son estos. Ahí el precio se puede detener. Bien, ahí el precio puede buscar liquidez y bajar. A esto se le denomina un ruptura de estructura. ¿Por qué? Porque está haciendo máximos cada vez más altos ahora. La estructura se rompió. ¿Yo qué debería hacer ahora? Trazar un Fibonacci desde este punto a este punto y buscar las zonas OT para buscar las compras. En este caso hubiese sido esta la zona de compras. Que si hubiese sido una operativa de unos 4 días hubiese ganado. Pero por ejemplo, alguien que no operó, opera más días, ¿esto qué hizo? ¿Dónde está el stop loss? Acá abajo lo puse el stop loss. Suponiendo que yo quería un profit hasta allá. O mi primer profit era ese. ¿Por qué? Porque yo debo tener en consideración que había muchos máximos cada vez más bajos en esta tendencia. Y esto podría ser un stop loss, con el fin de buscar los stop loss que hay por debajo de la compra. Entonces tengo que tener cuidado ahí. ¿Y qué pasó? El precio quemó los stop loss que habían acá. Buscó liquidez. ¿Y ahora qué hace el precio? Crea una estructura bajista. Con el fin de buscar las piscinas de liquidez que hay en estas zonas. Todo es liquidez. Todo lo que hace el precio es buscar liquidez. Crea un liquidity run ahí, otro liquidity run ahí, y continúa ahora su retroceso. Y es ahí donde está el precio en este momento. Bien, esto es lo que hace el precio. Crea falsas rupturas de estructuras, da la compra, la revierte. Y eso puede pasar, ¿sí? Puede pasar todo el tiempo. Ahora, ¿cómo lo combinamos? Si tenemos una estructura mayor, podemos trazar un Fibonacci. Bien, esta es la estructura mayor. Y acá tenemos las zonas OT. Pero dentro de la estructura mayor tenemos la estructura menor. Esta es en día.
¿Qué haría yo en la temporalidad menor? Haría lo mismo, trazaría un Fibonacci de este punto a este punto con el fin de unirme a las compras de H4. Porque yo estoy operando en H4 en este momento, que sería la tendencia azul. ¿Y yo qué haría? Esperaría que el precio me dé una entrada ahí para ir yo en qué? A compras. Pero el precio no se quedó ahí. El precio cayó por debajo de este mínimo. ¿Qué fue a hacer ahí? Fue a neutralizar y fue a cazar esos stop loss de la estructura menor. ¿Y a dónde se fue? A la zona del 111. Vamos a sacar esto un segundo. A la zona del 111 y el 127. No, invalidó estos niveles. Se fue a buscar estas zonas de acá abajo en la estructura H4. O sea que nosotros podríamos comprar acá cuando pasa esto. Pero vamos a comprar si en el fractal mayor, cuando yo trazo el Fibonacci mayor, esos niveles de stop hunt del Fibonacci menor están en confluencia con los niveles OT del fractal mayor. A esto decimos que es una zona de confluencias. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a trabajar con los Fibonaccis. Así se aplica Fibonacci en la cacería de stop loss en comparación con lo que es la fractalidad y la estructura del mercado. Francisco, pues acá estamos aplicando el Fibonacci. ¿Sí? De esa manera podemos visualizar mejor cómo trabajar con los stop hunt. Si bien no siempre es así y no sabemos cuándo el precio va a ir a crear un stop hunt. No sabemos cuándo va a pasar. Esto sería para una estructura alcista multifractal. Ahora, para una tendencia bajista, suponiendo que este es el fractal mayor, el azul, dentro de ese fractal se produce la estructura bajista en H4, que la vamos a poner de otro color. Yo voy a trazar con la estructura mayor, voy a trazar el Fibonacci. A esta zona el precio podría venir, mi zona OTE, donde yo operaría en el impulso mayor a la baja. Pero yo estoy esperando en la fractalidad menor, o sea, estoy operando en la verde. Bueno, ¿qué haría yo? Una vez que el precio empiece a retroceder, operaría a la baja en estos niveles, porque yo estoy operando en el fractal H4. Pero por alguna razón el precio no respeta esos niveles, los invalida y se va por encima de este nivel, del último máximo más bajo. ¿Por qué? Porque está cazando los stop loss que hay en esta zona. Entonces, ¿qué podría hacer yo con la fractalidad?
ver dónde está el 121 y el 127 y si está en confluencia con el Fibonacci mayor. Y es acá donde yo voy a trabajar y es donde hay una zona de confluencia. Y acá yo podría ya unirme en H4 directamente a las bajas. ¿Sí? Esto es el uso del Fibonacci en múltiples temporalidades. Bien, es importante que lo utilicen de esta manera porque es así como ustedes van a detectar las buenas zonas de stop hunt en la fractalidad. Esto se usa en la multifractalidad. Si no, no funciona. Bien, necesitamos dos estructuras. Con esas dos estructuras vamos a trabajar las zonas de stop hunt. Si no hay dos estructuras va a estar un poco difícil, ¿sí? Entonces, si estamos en día, supongamos acá, ¿ven? Esta es la temporalidad día. Ahora yo me voy a H4. Voy a cortar aquí H4. Y trabajo esta estructura. Miren lo que pasó. Se fue al stop hunt. Neutralizó esta zona. ¿Por qué? Porque yo acá tenía un bus en H4, ¿sí? Le vamos a poner este otro color. Le vamos a poner. Entonces, yo ya marqué la estructura mayor, pero eso lo marqué en día, ¿sí? Acá se puede ver una estructura en día. Pero yo no quiero trabajar en día. Bueno, voy a tener que ir a H4. Voy a trabajar en esta zona H4. Porque esa es la estructura de H4. Y en día todo esto es un impulso. Por lo tanto, vamos a hacerlo un poquito más didáctico. Yo voy a ir a día y voy a marcar mis impulsos con un rectángulo. Y con una flecha marco los retrocesos de la temporalidad día, ¿sí? Ahora me voy a centrar en operar este rectángulo. Como acá no hay estructura, no opero, pero para que ya haya estructura, ¿qué hago? Con H4. Y acá tengo algo de estructura, ¿sí? Y dentro de esta estructura, yo podría trabajar estas zonas incluso. ¿Y qué pasó acá? Acá hay un boss. Perfecto, hay un boss. También, o sea, es lo que parece una acumulación. ¿Qué haría yo? Bueno, trazo el Fibonacci para yo operar acá, a la baja. Yo quiero operar ahí a la baja para continuar con la estructura bajista. Pero ¿qué pasa? Invalidó los niveles. Al invalidar los niveles, ¿a dónde se fue? A la zona de stop hunt. Neutralizó todo esto.
Y después neutralizó todo esto. Bueno, pero esto es otra historia. Sí, pero miren cómo los niveles Stop Hunt neutralizan estos niveles. Ahora, yo podría haber trazado un Fibonacci ya del impulso mayor. El problema es que acá en día no llegó, no había confluencia. Directamente neutralizó esto en la temporalidad H4 y ya se cayó. Si esto hubiese estado en confluencia, hubiese sido un nivel mucho más óptimo, pero no pasó. No siempre va a pasar, pero miren cómo en H4 se produce el stop hand. ¿Pero por qué? Porque ya venimos viendo cuántos máximos hay. Hay muchos ya, muchos máximos caemos abajo. La estructura es muy bajista. Incluso acá se crea una acumulación. Esto ya es incentivo. Y más que venimos de una estructura mayor que ya viene con un impulso. ¿Sí? Y ahí se produce nuevamente el impulso bajista. Que incluso debe estar en un nivel 50. Acá para los que les gusta usar el 50, también podrían usar el 55, que es un nivel institucional. Pero si quieren usar el 50, pueden usar el 50. Que en este caso, miren cómo que pasó. Como en nivel 50% de la estructura mayor está en confluencia con la zona de Stapham del Fibonacci menor. Por eso se perdió y por eso acá se ganó. ¿Sí? Por eso que cada vez que vean esto, ustedes deben visualizar el fractal mayor día, analizarlo. Por eso en la teoría decía tener perspectiva macro. Al tener una perspectiva macro y una tendencia macro, cuando nos vayamos a H4, bueno, ya sabemos que a H4 hay muchos máximos cada vez más bajos. Por eso la teoría decía, siempre deben hacerse la pregunta, ¿dónde están los stop loss? ¿Cuántos máximos más bajos hay o cuántos mínimos más altos hay? ¿Qué está pasando? ¿Esto cuándo va a poder hacer un stop hunt? ¿Me espero o no me espero? Bien, si bien no sabemos cuándo va a ir a neutralizar. Por eso, la teoría de Dow dice, vamos a optar a operar con la tendencia mientras siga vigente. Si nosotros operamos ahí, suponiendo que no operamos todo esto, y nos agarra el stop hunt, bueno, era inevitable. Ah, pero yo ya está, perdí eso. Pero yo tengo otra estrategia y ya tengo analizado la estructura macro, combinado con mi FIBO mayor y mi FIBO menor. Entonces yo ya tengo una segunda reentrada al mercado. Acá yo no reentro a la baja. Voy a reentrar en mis niveles de stop hunt y mis niveles de retroceso de FIBO, en este caso de 50, para unirme al movimiento de la estructura mayor. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Así van a aprender a utilizar los niveles de stop hunt. Quizás una la pierdan, pero la segunda posiblemente la ganen con un mayor beneficio de lo que perdieron. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda con este Fibonacci, con esa zona de stop hunt?
Bueno, miren acá, esto en vivo. Miren eso. Ya lo tenía preparado esta. ¿Qué tenemos acá? Neozelandés y en japonés. Estructura en en el fractal mayor. Y en el fractal menor, ¿qué tenemos? Estructura alcista. ¿Dónde quiero operar? H4 quiero operar. Quiero operar lo verde. Bueno, trazo un Fibonacci desde acá hasta acá. Miren, respetó el nivel. Incluso yo lo compré y me sacó. Pero miren, respetó el nivel. Pero respetó, pero se fue para abajo. ¿Y qué pasó? Invalidó. ¿Dónde hizo el stop hunt? Ahí. Porque yo estoy operando la verde, no estoy operando la grande. Porque la grande le falta mucho todavía. Quiero ver si la verde me funciona. Y no me funcionó. ¿A dónde está el precio en este momento? Zona de stop hunt. Bueno, esta ya no me funcionó, la saco. Solo dejo la zona de stop hunt. ¿Y qué pasa ahora? Trazo el fibo mayor de la estructura mayor. ¿Y cuál es la estructura mayor? Día. Esa es la estructura mayor, entonces trazo un fibo de acá hasta acá arriba. ¿Qué puedo observar? Que mi zona está en confluencia. Mi zona la vamos a poner a los dos Fibonacci. Y miren cómo está rechazando en este momento. Por eso hay veces que el precio nos saca, porque quizás estamos trabajando con estructura, que posiblemente da entrada, pero no, en algún momento ya no quiere dar entrada ahí, y lo que hace, decide buscarse la estructura mayor, buscando ese stop home, buscando neutralización. En algún momento las operativas no se dan, no respetan las zonas OT porque quieren neutralizar. Y por ahí, sí, tenemos 2 meses positivos y un mes terrible, porque hay veces que ese mes terrible es para ir a buscar zona de stop hunt, ¿sí? Es momento de buscar liquidez y por ahí perdemos y no es nuestro mes. Por ahí no ganamos ninguna, por ahí estamos entrando mal, por ahí justo estamos entrando a las que están neutralizando y perdemos continuadamente, ¿sí? Pero es inevitable. Y miren lo que está pasando acá. Cómo la zona de stop hunt se combina con quién, con la zona del retroceso mayor. La fractalidad menor en Fibonacci combinada con la fractalidad mayor y la fractalidad menor. Doble Fibonacci, doble zona de confluencia. Es un Fibonacci que no se ve a menudo y esto no lo enseñan muchos. Esto es confluencia de Fibonacci en la multifractalidad. Es un Fibonacci más avanzado, es un Fibonacci que requiere práctica y es un Fibonacci que hay que verlo y hay que estar bastante tiempo trabajando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con esta herramienta que acabamos de aprender? Dudas, vamos, ahora es el momento. Sí, cómo no. Primero identifico el fractal mayor, tía, estructura día.
No quiero operar día porque no me va. No me va día. Bueno, voy a H4. H4 me va porque no voy a esperar tanto. Y ubico H4. Lo voy a ubicar con este verde. La estructura de H4 verde. Acá está, H4 verde. La pongo más gruesa. Bueno, quiero operar esta estructura verde. Trazo un Fibonacci. Primer Fibonacci de este punto a este punto. ¿Por qué? Porque acá tengo un boss. Bueno, ¿qué hago? Quiero operar acá. Ese es mi nivel. Listo. Opero. Compro. Pongo el stop por acá. ¡Pum! Saltó. Saltó el stop loss. Y se fue por debajo de quién. Acá que había. En H4. Un high higher. Alto más alto. Y el stop loss se produjo acá. A este mínimo. El stop con. Profe, ¿qué pasó? No respetó este nivel. Dejó la vela entrada, pero no. Fue a buscar stop hunt. Fue a buscar stop hunt. ¿A dónde se fue al 110? Neutralizó. Bueno, ¿qué hago? ¿Cuándo compro? Me voy a día. Ya tengo la estructura día grande. Bueno, voy a trazar el fibo grande, que es todo este azul. Bien, todo este azul. O sea, todo este azul desde acá hasta ahí. ¿Qué niveles me sacó todo ese azul grandote? Estos niveles de acá. Y estos niveles del fibo grandote están en confluencia, que es 70 sin 79, está en confluencia con los niveles del fibo chiquito, el chiquitín este. Acá están 1 y menos. El 110 con el 70 están en confluencia. Ahí está la confluencia, miren. Pero nosotros vamos a trazar toda esta zona. Esta zona no me sirve, ¿sí? No voy a decir, esa es la zona, porque sería muy preciso. Y la verdad que acá la precisión es difícil de encontrar, ¿sí? Al ser difícil de encontrar, bueno, trazo toda esta zona, ¿sí? Y listo. ¿Qué tengo acá? Ya tengo mi revancha. Mi reentrada. ¿Dónde está? Ahí va el stop loss. Ahí tengo mi revancha. Ahí tengo mi entrada. ¿Sí? Que en este momento podrías. Bueno, deberíamos esperar H4 a ver qué pasa. Si esto cierra así, entramos. Si no, el que ya quiere haber entrado puede haber entrado ahí. Si no, bueno, esperar. Y ahí tengo mi revancha. Y debería, en teoría debería subir, pero nosotros no vamos a ir a buscar todo este profit. Ahora, si lo operamos en día, sí, esperamos todo este profit. Sería lo ideal, pero por excelencia, el cero. Ahí está. Si esto se da, operación en vivo aplicando la teoría de hoy día. Si la semana que viene el precio está por ahí, esto fue una excelente entrada. ¿Sí? En día. Obviamente la entrada es H4. Tiene que cerrar H4 o H8. Si H8 cierra así,
o un poquito más arriba, que esto es en 2 horas, hora 50, entramos. ¿Alguna duda con respecto a esta técnica? Exactamente, José. Mejor pájaro en mano que 100 volando. Es preferible esperarlo ahí, o incluso ahí va a estar bien, ¿sí? Que estar esperando que llegue ahí, porque posiblemente no llegue y chao, no tengamos nada. Ni un pájaro, ni una cotorrita nos va a quedar. A ver acá. Bueno, acá algo parecido, ¿no? Bueno, no, acá no. Acá lo que puede pasar es que neutralice esto. Nosotros lo esperemos al dólar americano con el dólar canadiense y no baje más. ¿Pero por qué? Porque venga a buscar estos niveles de acá. Porque en definitiva el fractal mayor es todo esto. Nosotros lo que estamos haciendo acá es operar la estructura menor. Entonces ya tienen más proyecciones. Yo obviamente voy a esperar a que esto baje acá, como a lo más cerca. Si se da, perfecto. Si no se da, es porque vino a buscar la zona esta. Y acá está la revancha. Acá está la reentrada. Eso que ustedes dicen reentrada, que esto, que aquello, bueno, la reentrada es con estos niveles. Ahí vamos a buscar los stops, las entradas nuevamente, ¿sí? Bueno, acá también hubo una cacería, pero esto se fue más arriba. Incluso el fractal mayor, a ver, vamos a buscar un ejemplo. Lo perdí. Acá, voy a cortar. Acá yo tengo un fractal mayor. Ese es el fractal mayor, la tendencia mayor. Vamos a poner en azul. Bueno, pero yo no quiero fractal mayor. Yo estoy trabajando en el fractal menor.
Yo estoy trabajando acá. Estoy trabajando con esta tendencia. ¿Qué hago yo? Bueno, yo voy a trazar un Fibonacci desde acá, desde el último impulso, supongamos. Y veo que el precio no me respeta la zona, la invalida. ¿Pero a dónde se va? Se va por debajo de los niveles de stop, incluso. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Trazar el Fibonacci mayor. Y miren cómo acá sí respeta. Porque yo ya tenía vista esta estructura. Si yo quería seguir operando la estructura menor, la verde, en compras, si quería seguir con esta estructura, el precio me invalidó el nivel. Incluso se fue muy por debajo de la zona de stop, pero se fue a buscar la zona OT de la estructura mayor, ¿sí? Y acá recién se dio la compra. Entonces, si yo no compré acá, y me sacó, lo que puedo hacer es trazar el fibo mayor y esperar que venga esta zona. Ahora, si la zona de stop no está en confluencia con alguna zona OT, entonces no voy a operar la zona stop hunt. Voy a esperar que venga la zona OT del fractal mayor, de la estructura mayor, ¿sí? Es más viable eso que estar trabajando en la zona stop hunt de del fractal más pequeño. Si esta zona está acá dentro de la zona OT del mayor, ahí sí me gusta. Pero si no está, o está muy por afuera, no trabajaría con la zona de stop hunt porque no está en confluencia con esta zona. Entonces, por excelencia, mi zona de operativa del fractal mayor va a ser esta, no el fractal menor, la zona de stop hunt. Entonces, ya acabamos de aprender que tenemos zona OT en confluencia con zona stop hunt. O sea que tenemos una zona aprendida, una nueva zona de Fibonacci múltiple. Stop hunt con OT. Ya después vamos a ver OT con agotamiento, ¿sí? OT con agotamiento. Entonces vamos abarcando todo lo que es el Fibonacci en sus múltiples usos, porque tiene múltiples usos. Y lo vemos, a ver. Yo creo que va a estar alcista por lo fundamental de que no aumentaron el tipo de interés. Es más bajo que el de Estados Unidos, así que es posible que se dé la compra, apoyándonos en los fundamentales que va a haber para estos pares. Bueno, ¿qué pasa acá? Si yo me voy a día, podría trabajar con esta tendencia. O quizás no nos gustan las mechas. Bueno, si no les gustan las mechas, ahí.
Acá está muy acelerado, pero vamos a buscar un Fibonacci. Si tomamos la mecha, o si no tomamos la mecha, estaríamos ahí. Eso lo van a decidir en base a las gráficos de líneas. Ahí sería más acertado el trazado, ¿no? Ahí está. Bueno, si no tomamos la mecha, o sea, ahí deberíamos tomar el Fibo, pero también deberíamos tomarlo ahí. Pero bueno, es un dilema. Ahí lo vamos a dejar. Podríamos trabajar esta zona. En una temporalidad mayor, que es día. No me gusta mucho, sinceramente, pero bueno. Ahí. Está la estructura de día. Voy a H4, a ver qué pasa. En H4, bueno, tuvo estructura en algún momento. Y ahora yo quiero trazar un fibo de la estructura H4. Porque quiero comprar en H4. Bueno, trazo el fibo desde acá hasta allá. Observo que invalidó la zona y se vino hasta que está acá. No ha llegado a la zona de stop, que sería acá la zona óptima de entrada, que justamente está en confluencia. Directamente está acelerándose de ese punto. ¿Por qué? Quiero ver una cosa antes. Quiero ver una cosita. Voy a entrar a Investing. Quiero ver algo que quizás se me haya pasado. A ver, vamos a entrar a Investing. Un segundo. Bien. Hubo decisión de tipo de interés ayer. O sea, hace unas horas atrás. Que dice que es menos 0,10 el tipo de interés. Sabíamos que el yen venía un poco mal. Pero si vamos más arriba, dice decisión de tipo de interés de Estados Unidos, 3,25. Ya sabemos que Japón tiene una buena economía, muy estable. Sin embargo, venía mal. Lo ideal hubiese sido que trataran de aumentar el tipo de interés, como para ver si la podrían mejorar a la economía, y resulta que la han dejado en menos 0,10. O sea, tiene tipo de interés menos 0,10. O sea que no han aumentado y lo han puesto en positivo. Pero en Estados Unidos tiene 3,25. Al no haber tomado algunas medidas en el tipo de interés, es probable que el yen siga totalmente bajista. ¿Qué quiere decir? Que si esto bajista, esto va a empezar a subir y va a respetar la tendencia que lleva. ¿Bien? Y una curiosidad, que está empezando a rebotar en la línea de tendencia cuando hay una noticia. ¿Sí? Vamos a ver qué hay para hoy. Bueno, nada, bueno, tienen la libra. Para hoy tienen la libra. Decisión de tipo de interés de la libra. ¿Qué quiere decir? Acá dice que la van a aumentar a 2,25, está en 1,75 en el momento, o sea que es probable que la libra tenga un movimiento alcista o no.
Bueno, y así podrían ir trabajando con lo que acabamos de aprender. ¿Alguna pregunta? Eh, Tratar de no trabajar con by limit ni sein limit, tratar de hacerlo manual. Bueno, a ver acá. Bueno, acá no tanto, pero si hubiésemos trazado un Fibonacci de este punto a este punto, teníamos en el Bitcoin algo similar, ¿no? ¿Cuál es la estructura mayor? Y toda esta. ¿Cuál es la estructura menor? Y toda esta. ¿Dónde está el precio? ¿Dónde es la zona de ventas? Toda esta. Zona Fibonacci con zona Stop Con y otra cosita más. Que vamos combinando todo lo que vamos aprendiendo. La zona del Fair Value Gap. Ineficiencia. Acá está la ineficiencia. Miren esto. Miren cómo podría haber este tipo de análisis. Acá está la ineficiencia. FIBO. Miren esto. FIBO y 3 FIBO combinados. ¿Cuál es la zona óptima? Esa. Confluencia total. Zona OT del fractal mayor. Zona de Stapleton tomando esta. Todo este impulso. Y zona de la ineficiencia. Miren cuántos Fibonacci pueden usar en 5 minutos. En 5 minutos metieron 3 Fibonacci. ¿Alguna duda con Fibonacci? No era tan simple como hacen algunos que hacen Fibonacci en un lado, solamente buscan retroceso. El Fibonacci se puede usar para muchas cosas, para encontrar ineficiencia, zona de Stapleton. En este caso es zona de Stapleton, pero podemos usarlo para zonas de agotamiento, ¿sí? Y de la misma manera. Y también lo podemos combinar con ¿qué? Con las zonas de ineficiencia. Entonces miren cómo la cuestión se combina. Miren cómo hicimos 3 Fibonacci. Y ustedes dicen 3 Fibonacci, lo hice en un ratito. Y hay algunos que solamente usan el 38, siguen usando, sabiendo que ya no se usa más el 38, que por ahí hay información, no hay buena información en YouTube, porque se olvidan de este tipo. Bueno, esto ya va a quedar en YouTube, así que ya va a estar la información, ¿sí? Pero miren cómo la cuestión se va combinando en un análisis técnico basado en la fractalidad, en la estructura y en ciertos puntos que venimos aplicando, como este, como la que vimos la semana pasada, en las ineficiencias del precio. Entonces ahí queda. Y bueno, miren cómo salió disparada esa velota para abajo, ¿sí?
Obviamente no siempre se da, no siempre se da. Sí, puedes poner la media móvil, a ver, poner la media móvil, a ver. Bueno, esa no funcionó. Una de 500 capaz funcionó ahí. No, ni eso, a ver, quizás una temporalidad más grande. De una temporalidad más grande, quizás en H8, sí, una de 200 andaba. O incluso me parece que más chica. No, una de 300 andaba. Bueno, lo ideal sería que pase por ahí. Muy grande. Las medias móviles grandes sirven bastante. Sí, bueno, hasta que encuentren la media móvil que pasa por ahí. Una de 320 en H8 y esa andaba justo ahí. Y ahí encontraron un soporte, una resistencia dinámica. Eso se llama resistencia dinámica. Existen las resistencias fijas, con las que han aprendido, soporte y resistencia, los swing high, los swing low. Esos son, lo denominamos soportes y resistencia fijas. Pero existen las dinámicas, ¿qué quiere decir? Que varían, que van variando, la resistencia va variando. Y para encontrar esta media se denomina resistencia, porque el precio se está rebotando en la resistencia, pero es una resistencia dinámica. ¿Sí? Todo esto es una resistencia dinámica. Va variando acorde a la variación del precio, si sube o baja. Bueno, sí, 338, bueno, si te funcionaba esa, está bien. ¿Sí? Y bueno, esta ha sido la teoría para hoy. Yo creo que esto va a venir acá. Acá hay compras. Bien, este ha sido el webinar de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ver si la semana que viene ya nos deja entrada. En la sesión de análisis de mercado de los días lunes. Espero que les haya sido útil. La cacería de stop loss. Y cómo utilizar el Fibonacci Fibonacci en la multifractalidad. Nos vemos el día lunes. Que tengan una linda noche.